manera. Es un grande privilegio para mí el estar aquí con ustedes. Agradezco al Señor Jesús, al Pastor Ignacio, que nos da la oportunidad de venir y compartir la palabra del Señor. Hoy, el día de mañana, estaremos estudiando el Nuevo Pacto. Hay un libro de texto del reverendo Daniel Karan que ustedes van a tener si desean adquirirlo. Y queremos entender estas preciosas verdades a la luz de la palabra del Señor y comprender los altos propósitos de Dios. Para llegar a entender, mis amados hermanos, el nuevo pacto que el Señor Jesús llevó a cabo gracias a su sangre derramada, necesitamos entender el propósito de Dios en diferentes áreas. Porque el nuevo pacto realmente lo que es el medio para alcanzar el propósito de Dios. Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz para que este nuevo pacto diera a luz la oportunidad de poder alcanzar los propósitos de Dios. Entonces el hombre debe de comprender cuál es el propósito de Dios en la tierra, cuál es el propósito de Dios para el hombre, cuál es el propósito de Dios de Cristo Jesús y cómo vamos a alcanzar ese propósito de Dios, que en nuestro caso, con la ayuda del Señor, será a través del nuevo pacto. Es el nuevo pacto quien nos otorga los beneficios que necesitamos, las herramientas que necesitamos para alcanzar el propósito de Dios. Todo lo que somos, lo que tenemos, es gracias a Jesucristo. Así que necesitamos la comprensión cuál es el propósito por el cual vino Cristo Jesús aquí a la tierra. Así que comenzaremos hablando acerca del propósito de Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículos 17 al 20, Colosenses 1, 17 al 20, habla acerca de Jesús y cómo Jesucristo vino para cumplir dos propósitos. Dice la palabra de Dios: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hablando de Jesús, verso 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y dice Colosenses 20, ojo, porque generalmente cuando pensamos en Jesucristo, lo que pensamos es en la muerte de Jesús por los pecadores. Pero nos vamos a dar cuenta cómo Colosenses nos habla de un propósito doble de la venida de Jesús a la tierra. En el verso 20, Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, hablando de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesucristo viene a la tierra con un doble propósito. Jesús vino para reconciliar las cosas que están en los cielos, y Él vino para reconciliar las cosas que están en la tierra. Muchas veces nosotros solo nos enfocamos en los pecadores, en la tierra, pero Jesús vino con doble propósito: reconciliar las cosas que están en los cielos y reconciliar las cosas que están en la tierra. Así que para poder entender el nuevo pacto, porque por medio del nuevo pacto Dios va a cumplir sus propósitos, necesitamos entender qué fue lo que sucedió antes de que la tierra fuera creada. Necesitamos entender la palabra de Dios, qué fue lo que sucedió en el cielo. Por favor, cuando tengan tiempo, lean Isaías, lean por favor Ezequiel también, porque tanto Isaías como Ezequiel nos hablan de
la rebelión de Lucifer. En Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14, se revela cómo Satanás se rebeló en el cielo. La Biblia dice que el querubín dijo: yo voy a subir a los lados del norte, voy a establecer mi trono, voy a ser semejante al Altísimo. Satanás se rebeló, él quiso sentarse en el monte de Sión. Ezequiel capítulo 28 nos habla cómo a causa de la hermosura se corrompió en su sabiduría. Ustedes pueden leerlo eso en el capítulo 28 de Ezequiel, versículos del 13 en adelante. Satanás, a causa de su hermosura, a causa de su sabiduría, él quiere usurpar la posición en el cielo, y él levanta una rebelión de tal manera que se conquista a la tercera parte de los ángeles. Eso ustedes lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 12, donde habla cómo el dragón con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, porque eso hace referencia, ¿verdad?, a cómo Satanás se conquistó la tercera parte de los ángeles. Mucha gente cree que el bien y el mal son dos fuerzas iguales de igual poder, y esa es una gran mentira de Satanás. Hermanos, el bien y el mal no son dos fuerzas iguales. Vamos a darnos cuenta que el mal está subyugado a Dios, y Satanás no puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita. La razón por la cual Satanás no es destruido es porque Dios tiene altos propósitos. Dios tiene altos propósitos, y por eso tú y yo necesitamos conocer cuáles son los propósitos eternos de Dios. La gente dice: pero ¿y por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué es que sucede lo que sucede? Y las personas no han llegado a comprender los planes de Dios. Quiera Dios en este curso, a través del nuevo pacto, que nosotros podamos entender los propósitos de Dios, y al final del curso entreguemos nuestra vida para rendirnos a Cristo, complacerle, amarle y ser los instrumentos de Dios para hacer su voluntad en la tierra. Aleluya. Amén, amén. Mis amados hermanos, Dios podía destruir a Satanás en cualquier momento. Cuando Satanás se revela, Dios podía en ese momento destruirlos. Pero Juan capítulo 4 versos 22 al 24 habla que Dios es espíritu y que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿No es así? Amén. Así que por favor, pensemos en esto en un momento. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera acontecido si cuando Satanás se revela, Dios se le queda viendo y le dice: ¡ah, diablo maldito! Por cuanto me desobedeciste, por cuanto eres rebelde, en este momento te destruyo a ti y a todos tus ángeles. Y Dios en ese momento lo destruye. ¿Se imaginan las otras dos terceras partes de los ángeles? Dios se voltea y les dice: ¿alguien quiere rebelarse? ¿Ustedes creen que se rebelarían más? No, yo me imagino que Miguel y Gabriel dirían: no, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Verdad, Miguel, que no tenemos problemas? No, nosotros no tenemos problemas. Hermanos, Dios podía perfectamente destruir a Satanás en cualquier momento. Pero la Biblia dice que Él ha hecho el lago de fuego para Satanás y sus ángeles, y en su momento Él lo va a lanzar. Ahí cuando tengas tiempo lee Apocalipsis. Un solo ángel manda, que es el ángel del abismo, para prenderlo. En cualquier momento que Él quiera, lo puede, hermanos, atar y mandarlo a donde Él quiera. Pero Dios tiene altos propósitos, y tú y yo necesitamos entender cuáles son esos altos propósitos. Pero ¿sabes qué sucedió? Cuando Satanás se rebeló,
la palabra de Dios revela que Dios lo expulsó del cielo. Él quiso subir al cielo, pero al trono de Dios, pero dice la palabra del Señor que fue expulsado. Capítulo 14 de Isaías dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Cuando Dios expulsa a Satanás, este acusador blasfemó delante de Dios e hizo la mentira. La primera mentira de Satanás no fue en el huerto de Edén, hermanos. Él es padre de mentira. Y yo te preguntaría, ¿dónde fue la primera mentira que él habló? No fue en Edén. En Edén le dijo a Eva, ¿se acuerdan? No moriréis. No, pero esa no fue la primera mentira. La primera mentira fue en el cielo. Porque cuando él fue expulsado del cielo, él acusó a Dios y le dijo: tú no eres amor, tú no eres justo, tú no eres misericordioso. ¿Sabían que hasta el día de hoy Satanás está diciendo que Dios no te ama? Y a muchos les dicen: no, es que a ti Dios no te ama, Dios no es amor. Miren cómo están pasando todas las cosas en el mundo. Si Dios fuera amor, no permitiría todas estas cosas. Y lo que sucede es que no entienden los planes y los propósitos de Dios, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando no hay conocimiento de Dios, no hay entendimiento y no se conocen los planes de Dios. Así que viene el acusador. Hermanos, ¿tú sabes que el árbol por sus frutos se conoce? ¿Tú sabes que la abundancia que hay en el corazón, por dónde sale, mis amados hermanos? Sale por la boca. Nadie puede ocultar lo que es, porque en sus palabras se va a manifestar. Así que necesito que por un momento consideremos a Satanás para que ustedes miren. En esta primera clase necesitamos establecer un fundamento de los propósitos eternos de Dios, para que luego después comprendas el nuevo pacto, porque es el medio de Jesucristo para darle cumplimiento a los planes eternos del Padre. ¡Aleluya! Bendito su nombre. Entonces necesitamos conocer el carácter blasfemo de Satanás. En Job capítulo 1, hermanos, nos relata una historia extraordinaria. En esta historia Dios va a probar a Job. Yo quiero decirte que Job nunca mencionó al diablo. Él nunca dijo: el diablo me está atacando. Hoy en día a las personas le pasa algo y dicen: es que el diablo con su tridente o con sus cachos, así dicen, ¿verdad?, me pinchó la llanta, me hizo estas cosas malas, y le echan la culpa al diablo. Y vas a darte cuenta por la historia de Job que el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, esto es bueno saberlo, porque mi papá tiene más poder, porque nuestro Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. El diablo no puede hacer absolutamente nada. De hecho, vas a darte cuenta, lo que él hace es porque Dios le ha dado el poder y la autoridad, porque es parte de su plan. Después de esta historia vas a darte cuenta cómo vamos a enamorarnos de Jesucristo y de nuestro Dios todopoderoso, tan sabio y tan maravilloso. Aleluya. Yo oro en el nombre de Jesús que después tú puedas compartir este mensaje con otros, para que las personas comprendan los propósitos de Dios, porque la salvación no es la meta final de Dios, es el inicio de una carrera gloriosa y maravillosa. Hay eternos planes, propósitos eternos que el hombre no tiene ni idea. Y necesitamos entrar a esta nueva dimensión de revelación. Así que Satanás fue expulsado.
Y ante esa expulsión él blasfema a Dios, lo injuria, lo agravia. Ya vamos a leer los versos en su tiempo. Y se muestra cómo Satanás miente. Y Dios se encargó, hermanas, Dios se encargó de mostrarnos quién es el diablo en la historia de Job. Dios es Dios. Y le dice a Satanás un día, ahí lo leen ustedes por favor en el capítulo 1. ¿De dónde vienes? Capítulo 1, verso 7. ¿De dónde vienes, Satanás? Porque dice que se presentaron delante de Dios. Y dice, de andar la tierra y de rodearla. Y le dice Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Saben cuál es el mensaje subliminal de Dios para Satanás? Satanás fue expulsado a la tierra. Él fue expulsado y estaba en la tierra, ¿cierto? ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Satanás? Satanás, Job es mejor que tú. Job es mejor que tú, diablo. No hay como él en la tierra. Él es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, y esta aseveración de Dios no le gustó al diablo. ¿Sabes qué? Le dijo en el versículo 10. Dios, lo que pasa, eso es lo que sucede. Si Él te teme y te bendice, porque tú lo has bendecido. Al trabajo de sus manos has dado bendición y lo has cercado. Por eso es que Él te bendice. Pero toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu misma cara y en tu misma presencia. Y yo les pregunto, ¿por qué estaba tan seguro Satanás que hizo iba a ser Job? Porque él estaba viviendo su propia experiencia. Él estaba hablando lo que a él le había acontecido. Él solo sirvió a Dios por la bendición, porque el día que Dios le quitó la bendición, ese día Dios lo expulsó y Satanás blasfemó. Así que Job pensó, Satanás pensó de Job, Job va a hacer lo mismo. Yo tenía bendición. Hermano, Satanás era el líder de alabanza en el monte de Sión. Él tenía santuario, él adoraba a Dios, él era el encargado de exaltar al Señor. Y cuando Dios le quitó toda la bendición que tenía, maldijo a Dios y blasfemó y mintió y acusó a Dios de ser mentiroso, acusó a Dios de ser injusto y de no ser amor. Claro, esto fue un problema, porque cuando él dijo, Dios no es misericordioso, y los ángeles se preguntaron, ¿y qué es misericordia? ¿Sabe? Ellos no sabían que era misericordia, porque Dios todavía no se había revelado, porque el pecado todavía no había sido manifestado y la misericordia no se había manifestado. Entonces ellos no sabían. Él sembró la duda en el cielo, él corrompió el cielo, él contaminó el cielo y el santuario de Dios. Cuando Jesucristo viene, hermanos, para reconciliar las cosas que están en los cielos, no está hablando de perdonar a Satanás, porque los ángeles no tienen perdón. La Biblia dice que Dios no socorrió a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. No hay perdón a los ángeles porque ellos pecaron en la misma presencia de Dios, voluntariamente y con conocimiento. Ellos no tienen perdón. Así que él sembró la duda. Dios no es misericordioso. Ay, ¿qué es eso pues? Ya van a ver el plan de Dios, el plan maravilloso de nuestro Dios. Pero regresemos a Job. Así que le dice Satanás a Dios, tócalo, tócalo, y vas a ver si no te blasfema. Hermano, quiero que leas por favor el versículo 12.
No le temas al diablo, no puede hacer nada que Dios no le permita. Y tu Dios es bueno, tu Dios es maravilloso, Él controla todo. No estamos controlados ni por terroristas ni por nadie. Es la mano poderosa de Dios. Y tú dices, ¿y por qué pasa todo lo que pasa? Ya vas a entender, ya vas a comprender, porque Dios va a dejar que la maldad crezca. Dios va a dejar que la iniquidad crezca, porque te vas a dar cuenta que Dios está formando un espectáculo. Ya vamos a llegar a ese momento, hermano. Esto es emocionante, como una historia extraordinaria, donde yo sé que por la gracia y el poder de Dios no vas a ser el mismo. Tú no vas a volver a ser el mismo. Así que, hermanos, pon cuidado, por favor, y mira, después de que Satanás habla, lo que Dios le dice. Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Quién le dio permiso? Dios. ¿Quién provocó al diablo? Dios, hermano. ¿No has visto a Job? ¿No lo has visto? Porque Dios, hermanos, estaba preparando algo extraordinario que tú y yo ya lo vamos a entender con la ayuda de su gracia. Tú conoces la historia y hay un curso maravilloso donde se estudia el libro de Job. No lo podemos ver hoy. Pero tú puedes leer, hermanos, cómo el diablo en un solo día, hermano, hace que caiga fuego del cielo. Hermanos, hace que escuadrones lleguen, hermanos, y se lleven los camellos. Lo pierde todo. Y no solo eso, en un solo día no solo pierde todo lo que tenía, en un solo día también mueren todos sus hijos. Pero Dios le dijo: no lo toques a él. Y Satanás no puede hacer nada más que lo que Dios le ha establecido. Y cuando le llegan a contar, hermanos, todas las terribles noticias que pasan en un solo día, mira la reacción de Job. Entonces, verso 20, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Será que el diablo, hermano, será que Job le echó la culpa al diablo? El diablo me hizo todo eso. ¿Le echó la culpa al diablo? No, ¿qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Hermanos, Job sabía que Dios está por encima de todas las cosas. Aleluya. Amén. Claro, yo sé, el diablo fue el autor de esas cosas, pero con el permiso de Dios. Y tú dices: ¿y para qué? Ya vamos a entender. Ya vamos a entender. Hermanos, después de esta historia, ahí leen el capítulo 2. Se acerca nuevamente y Dios lo vuelve a provocar, hermano. Llega el diablo, dice en el versículo 1, que se presentan los hijos de Dios, y ya llega Satanás. Y nuevamente en el versículo 2, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. Y le dice en el verso 3: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Otra vez lo vuelve a provocar, ¿verdad? ¿No has considerado a mi siervo Job? Mira, nuevamente, él es mejor que tú.
Mira todo lo que le pasó. Y él no blasfemó. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Me hiciste arruinarlo sin causa, diablo. Y ahí está Satanás. ¿Y sabes qué hace? Le dice: ¿tú qué no le has tocado a él? Piel por piel, tócalo y vas a ver si no te blasfema en tu misma presencia. ¿Por qué estaba él tan seguro que si lo tocaba a él, Job iba a blasfemar? Porque eso fue lo que él hizo. Él era hermoso, pero dice la Biblia que Dios sacó fuego y lo consumió, lo quemó y le quitó la gloria que tenía. Y él blasfemó a causa de eso. Entonces él dijo: no, hombre, este Job va a hacer lo mismo. A mí, cuando me quitó la hermosura y la gloria que me dio, yo lo blasfemé. Hermano, si le pone una sarna horrible, una enfermedad de tal manera que era una llaga desde los pies hasta la cabeza, y él usaba un pedazo de barro para rascarse. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó cuando hizo todo esto Job? ¿Qué hizo él? ¿Será que blasfemó? No. ¿Qué hizo Job? Él dijo nuevamente: mis amados hermanos, llega la mujer. Mira qué cosa más tremenda. Qué cosa más tremenda. La mujer lo mira en esas condiciones tan terribles y le dice: ¿y tú aún retienes tu simplicidad? Maldice a Dios y muérete, mátate. Ay, hermanas, tengan cuidado cuando hablen, por favor, hermanos. Tengan misericordia de nosotros. ¿Verdad? Pero mira qué precioso este hombre de Dios. Y quiero que escuchen, hermanos, este mensaje de Job, porque este mensaje no se predica. Hoy en día en las iglesias se predica bendición, ser cabeza, autoridad y no cola, y arrebatar y recibir de Dios. Pero este mensaje que te voy a mencionar, que Job había entendido, no se está predicando hoy en día. Prepárate, por favor, que tus oídos se abran para escuchar este verso. ¿Tú crees que la palabra de Dios es la Biblia? Amén. Amén. Hermanos, si estamos dispuestos a vivir la palabra. Amén. Espero que no se van a repetir después. Hermanos, necesitamos la palabra, porque Dios no va a poder cumplir sus propósitos a menos que estén siervos de Dios, porque Él así lo ha determinado en su soberanía. Él ha determinado cumplir sus propósitos por medio del hombre. Ya vamos a aprender que Dios creó al hombre para glorificarse. Amén. Y Él tiene planes que cumplir por medio del hombre. Él podía hacerlo por medio de ángeles, pero no quiso. No quiso. Así que mira estas palabras serias, subráyalas si puedes en la Biblia, hermano. Versículo 10, 2:10. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien. ¿Qué dice después? Y el mal. Y el mal no lo recibiremos. Subraya ahí, por favor. Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. ¿Cuántos quieren recibir el bien de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren recibir el mal de Dios? Amén. Amén. ¿Verdad que se dan cuenta que poquitos? Oh, Pastor Ignacio y yo. ¿Por qué no dijeron amén? Aleluya, amén. Queremos recibir el mal de Dios. Quiero decirte algo. Si Jesucristo no hubiera recibido el mal de Dios, nunca te hubiera salvado. Porque Dios le puso espinas, clavos y cruz. Ese era el mal de Dios. Amén. Y si no hubiera recibido ese mal, tú y yo iríamos al infierno.